Listo, bendiciones a todos. Y vamos rápidamente. Hoy voy a hablar un tema muy importante, la Biblia, luz y vida. La Biblia, la palabra de Dios, dice en 2 de Timoteo, vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Voy a repetir nuevamente esa frase. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil para enseñar a la gente. ¿A la gente a quiénes? A usted, a mí, a todos los que estamos aquí en este momento. ¿Para qué? Para ayudarla. No solamente a mí, sino a usted y a todos los que estamos aquí. Sigue diciendo, y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. Si queremos en nuestro día a día, queremos aprender a cómo vivir nuestro día a día, tenemos aquí la palabra de Dios. Sigue diciendo, versículo 17, de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados. Y repita conmigo esa frase ahí que dice, estarán completamente entrenados. Diga conmigo, yo hoy voy a prepararme para estar completamente entrenado. Y sigue diciendo, y preparados para hacer el bien. ¿Para qué Dios nos quiere preparar hoy? Para hacer el bien. Antes de continuar, voy a leer otro texto más que está en el libro de San Juan, la epístola según San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 5, que dice, para que tengamos una referencia de quién estamos hablando. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. ¿Por medio de quién? Por medio del Verbo. Está hablando, haciendo referencia a nuestro amado Señor Jesucristo. Y el versículo 4 sigue diciendo, la palabra le dio vida a todo lo creado. Le dio vida a usted, me dio vida a mí, le dio vida a todo lo que nos rodea en este mundo que vivimos. Dice, y su vida trajo luz a todos. ¿La vida de quién? La vida de Cristo, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sigue diciendo el último versículo, el 5, dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. En otra versión, solamente voy a leer el versículo 1 en la Reina Valera regular, que es la que usted quizás tiene en su casa. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Solamente voy a tomar ese extracto. El Verbo era Dios. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Dios, de Cristo, del Padre, de todos estos personajes. Estamos hablando que realmente todos ellos son uno solo. Y ellos son Dios. Entonces, entendiendo eso, que Él es el Verbo y que Él es la palabra de Dios, entonces nos hacemos una pregunta. ¿Qué es la Biblia? Y de una vez esa respuesta la vamos a encontrar en el texto que acabamos de leer, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Y dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje ¿de quién? De Dios. Es decir, que la Biblia es el mensaje de Dios para nosotros, para usted, para mí. ¿El mensaje de qué? El mensaje de salvación. ¿Para qué? Para que usted y yo fuésemos salvos, para que usted y yo encontráramos la verdad. Entonces, en otra versión, en la Reina Valera regular, 1960 dice, y me gusta como lo dice aquí también, dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y recordemos que Dios, estamos hablando de que también en Juan es el Verbo, ¿ok? Dice, ¿y útil para qué?
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y entonces aquí es donde está el versículo de nosotros como iglesia, dice, a fin de que todo el hombre de Dios, es decir, que todo hombre o mujer, todos, a fin de que todos nosotros, es decir, el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el mensaje de Dios para toda la humanidad. Vamos a poner un punto ahí. El propósito de la Biblia, según lo que hemos estudiado de la Biblia, que dice, uno, ahí debajo del propósito de la Biblia, usted va a escribir como punto número 1, es nuestro alimento espiritual, es nuestro pan. En ese punto vamos a leer para que tengamos una fortaleza, algo donde podamos aferrarnos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desead. Ese desead es como busquen, es como cuando usted tiene hambre, como cuando usted llega a su casa después de una jornada larga de trabajo y usted viene viene en el bus, en el metrobús, usted viene pensando ya en la tortilla, quizás en el arroz. Quizás usted está pensando en el arroz, usted está pensando quizás en los frijoles que ya usted tenía hecho desde el día anterior, quizás usted está pensando en el pan, o bueno, quizás usted está pensando en el pescado que usted tenía ahí sazonadito con ajo y con pimientita ahí. Bueno, yo ahora llevo a la casa y si ya lo tiene preparado, nada más de servírselo y de comer, mucho mejor. Entonces, así mismo como nosotros, nos está haciendo referencia el apóstol Pedro en esta cita, nos está diciendo, así mismo como ustedes desean la leche, dice la Biblia, nosotros tenemos que buscar y desear la leche, dice la palabra del Señor, la palabra del Señor como hijos, dice, como niños recién nacidos, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche? La palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios es mi alimento espiritual. Es el que me va a hacer crecer y abundar y estar preparado para toda buena obra. Entonces, dice, vamos a leer lo que dice el versículo. Más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos. Yo me imagino ahorita un bebé que acaba de nacer, que está ahí y que está desesperado por pegarse a esa teta de su mamá. Y quizás en ese momento él no sabe dónde está la teta. Él está ahí buscando a ver dónde es que está esa mamadera. ¿Para qué? Para ser alimentado. Dice la palabra del Señor, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Y sigue diciendo, si lo hacen así, serán mejores cristianos. ¿Y quién los salvará? Nuestro Dios, dice, y Dios los salvará. Entonces, en conclusión, referente a este versículo, tenemos que desear ansiosos, no tener ansiedad, porque realmente tener ansiedad es como malo, pero sí es un deseo, desear. Tenemos que desear siempre buscar, inquirir en esto. Y me llama mucho la atención porque yo no sé si a usted le ha pasado como a Joel, el del video, no yo, o sea, yo no, el del video que vimos hace un rato de los niños, que se le estaba buscando la Biblia, pero ayúdame a buscar la Biblia. Y entonces, pero ¿qué es lo que Pedro llama nuestra atención? Busquen, inquieran. Deseen, dice la Biblia, como recién nacidos la leche esa. Asimismo tenemos que buscar ansiosos la palabra del Señor, que está en el libro de Juan,
Juan 6:35, hablando Jesús, dice Jesús, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene, dice, nunca pasará hambre. Quizás en nuestro tiempo actual, con la situación que estamos pasando, quizás muchos están pasando hambre, literalmente. Pero ¿qué dice el Señor respecto de esa hambre? Tenemos que llegar donde Él. Dice, ¿por qué? Porque al llegar donde Él, dice, el que viene a mí no pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Entonces, ¿qué quiere decir con esto Jesús? Lo que yo quiero es que tú te acerques a mí. Ahora, Él no se va a aparecerte de manera física, de manera tangible o de manera personal en tu vida. Pero ¿cómo lo vamos a buscar? Aquí mismo, vamos a buscarlo. Aquí vamos a encontrar nuestra saciedad. Aquí vamos a encontrar ser saciados si tenemos hambre, ser saciados si tenemos sed. Mire, algo que yo le pido al Señor siempre, cada día pedirles al Señor, Señor, danos esa hambre, porque muchas veces quizás usted sea como yo que tiene una vida estando en Cristo o quizás nació en el Evangelio. Quizás usted es como yo, que fue criado en el Evangelio y tiene una vida de estar siguiendo los pasos de Jesús y va a decir, no, pero me conozco la Biblia de pie a cabeza. Y bueno, para que no caigamos en eso, yo lo que le digo al Señor, Señor, dame siempre que yo tenga hambre, que yo tenga esa hambre y esa sed de ¿qué? De inquirir en su palabra, de buscar, de meditar en su palabra. Amén. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque yo necesito no quedarme así como estoy ahorita, flaco naturalmente. Necesito no tampoco ser obeso, porque tampoco no es lo correcto, hablando espiritualmente. Yo necesito mantener una dieta balanceada respecto a la palabra de Dios, ¿ok? Síganme ahí. Entonces, Jesús sigue diciendo también, en Mateo capítulo 4:4 dice, Jesús les respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De la boca de Dios. Ese es el punto número 1 del propósito de la Biblia. El punto número 2 dice, la Biblia nos guía en la vida diaria mía y la suya. Salmo 119, 105. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a eso? Dice, yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Yo soy del interior y en el interior cuando íbamos para la iglesia, mis abuelos llevaban un flashlight. Ahora el flashlight, porque la carretera era muy larga y era muy oscura. Entonces, de repente podríamos encontrarnos una culebra o animales, qué sé yo, y también más que todo era para ver el camino para que no tropezáramos. Entonces, así mismo es la palabra de Dios para quien dice, lámpara es a mis pies. Y eso lo hace el salmista de manera muy personal, dice, lámpara es a mis pies. Y aquí cabe esta palabra para usted, para mí y para todo el mundo. Dice la Biblia, tu palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Es decir, que la palabra de Dios es la que está ahí con el flashlight ahí. Ten, mi hijo, ve, aquí tengo un flashlight que es la palabra de Dios para que te alumbre tu camino, para que no tropieces. Mira, ahí hay un hueco, ve, desvíalo, rodéalo y atraviésalo. Mira, aquí hay una piedra, de cuidado, levanta un poquito el pie. Eso es lo que hace la palabra del Señor, me explico. La palabra del Señor te ayuda para que no te tropieces en este camino, en el camino del Evangelio. Entonces, dice la Biblia en San Juan, capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Interesante. Una luz, o la luz en general, usted no la prende y la va a meter debajo del sillón que está oscuro, al menos que vaya a buscar algo, ¿no? Al menos que la vaya a utilizar para buscar algo.
Pero si usted quiere alumbrar la sala, quiere alumbrar el cuarto, quiere alumbrar algún área en específico, usted va a encenderla y va a ponerla al aire libre, ¿verdad? O va a ponerla en un alto para poder que alumbre completamente, ya sea la sala o el comedor, donde quiera alumbrar. Entonces, asimismo, habla Jesús de sí mismo, porque recordemos que en Juan capítulo 1 está diciendo que Él es el verbo, ¿ok? Y el verbo, la palabra de Dios, ¿ok? Entonces Jesús, diciendo de Él mismo, dice: yo soy la luz del mundo. Y dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de quién? La luz de la vida. Es decir, que además de Él ser una luz, es una luz que no solamente da luz, valga la redundancia, sino que es una luz que da vida. Y como dice la Biblia, que también en otra cita, y da vida en abundancia. Ese es el segundo texto hablando de ese segundo punto. Recordemos, el segundo punto, estamos hablando de que la Biblia nos guía en la vida diaria. Dice, vamos al Salmo, a un Salmo 37, del 23 al 24. Dice: por el Señor son ordenados los pasos ¿de quién? Del hombre. El hombre, hablando del género humano, el hombre o mujer. Entonces dice: y el Señor se deleita en su camino. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero me llama la atención mucho de que si la palabra del Señor es nuestra guía, la Biblia es nuestra guía, nosotros tenemos que desearla. ¿Para qué? Leerla. Es como un instructivo. Cuando tú, por ejemplo, compras un carro o compras un accesorio que necesitas, una herramienta, en el caso mío que compro muchas herramientas, yo necesito leer el manual para poder entender cómo es el funcionamiento correcto de esa herramienta. Asimismo, como nosotros, este cuerpo que tenemos aquí no es nuestro, hay un manual y el manual lo tenemos justo aquí. Entonces el Señor nos dice en el Salmo 37, 23, nos dice: por el Señor, ¿por quién? Por el Señor nuestro Padre, son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Es decir, que cuando son ordenados tus pasos o son ordenados mis pasos, el Señor se deleita en mi camino. Entonces ese es el punto número 2. El punto número 1 era la palabra de Dios o la Biblia es nuestro alimento espiritual. El punto 2 que acabamos de hablar, la palabra de Dios nos guía en la vida diaria. El punto número 3 dice: la palabra de Dios nos ayuda a no pecar. Entonces vamos a leer Salmo 119, 11, que dice: yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra ¿dónde? En mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Y qué es pecar o qué significa el pecado? El pecar significa errar al blanco, darle la espalda a Dios. Eso significa pecar. Cuando Dios te está diciendo es por la derecha, y tú le dices al Señor: no me interesa que es por la derecha, yo me voy recto. Y resulta que cuando te vas directo, allá vas a encontrarte un volantín y te vas a caer al precipicio. Y entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que anhelar la palabra de Dios y buscarla e inquirir en ellas. ¿Para qué? Para que no caigamos y para que no pequemos, no lleguemos a pecar contra Dios. ¿Y qué tenemos que hacer con ella? Meditarla. Quizás es un ejemplo un poco fuerte, el de las vacas, pero nosotros tenemos que hacer así como, en este caso como las vacas, ahí degustar, morder. Ay, sí, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Estoy degustando todavía eso. Son las 7 de la noche y todavía estoy con ese versículo ahí en mente. ¿Por qué? Porque eso es lo que me está diciendo el Señor en el libro de Salmos. Dice: yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra ¿dónde? En mi pensamiento. Es decir, que constantemente estoy pensando en ella.
Es como cuando usted se enamoró, usted está, a cada momento está, debería chatearle a mi esposa, a mi novia, porque ella quién sabe dónde estará. Y bueno, voy a chatearle para decirle que la amo. Usted está pensando en ella, ¿verdad? O en él. Bueno, o a su esposo, o a su novia, a su pareja. Entonces, así mismo, nosotros tenemos que amar la Biblia, la palabra del Señor. Y tenemos que estar constantemente pensando en ella, meditando en ella. ¿Para qué? Para no pecar, exacto, amarla mucho, amarla, de hecho, amarla más que a su pareja, más que a su vida misma. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ¿para qué nosotros tenemos que mantenerla en nuestro pensamiento? ¿Para qué nosotros tenemos que mantenerla en nuestro pensamiento? ¿Para qué? Para no pecar. El punto número 4 nuestro es la palabra de Dios nos ayuda a crecer. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra vida diaria en Cristo debe ser una vida constante. Como dice la Biblia, dice el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso quiere decir hasta cuando son las 12 del mediodía, cuando el sol está en su máximo esplendor, que no hay ni sombra para la derecha, ni sombra para la izquierda, ni para adelante, ni para atrás. La sombra está debajo de sus pies. Bueno, así en ese punto es lo que el Señor se está refiriendo al camino del justo. ¿El camino de quién? El camino suyo, el camino mío, y el camino de todos los que estamos aquí. Entonces, ¿para qué sirve o para qué nos ayuda la palabra de Dios o la Biblia? Dice, nos ayuda a crecer. Y eso lo vamos a ver, 2 Timoteo 3, 16, 17. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De este modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Voy a leerlo en la Reina y Valera. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí está nuestro texto. Y quédese con este texto. Y dice, a fin de que el hombre de Dios, acuérdense que todos nosotros, una vez que aceptamos al Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, ya somos parte de este cuerpo, del cuerpo de Cristo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La gente dice, no, pero es que nosotros no vamos a poder llegar a ser perfectos, nunca somos perfectos, etcétera, etcétera. Pero si la Biblia lo dice, es porque se puede lograr ser perfecto. Pero nosotros no nos hacemos perfectos por nuestra mera capacidad, por nuestro intelecto humano. La Biblia nos ayuda a ser perfectos en todos. Dice, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la palabra de Dios, además de ser nuestro alimento espiritual, además de ser nuestra guía en nuestra vida diaria, además de ser nuestra ayuda para no cometer errores, para no errar al blanco, para no cometer hierro, dice la Biblia, también nos ayuda a crecer. Es decir, que todos nosotros, los que estamos aquí, tenemos que procurar llegar a la estatura del hombre perfecto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Constantemente leyendo la palabra y obedeciéndola y poniéndola en práctica.